Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar el discurso del presidente con la asambleísta de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buen día. Primero, hola, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación, Milton. Gracias por venir. Quiero empezar con la resolución del juez Felipe Córdoba, que declaró la nulidad procesal en la causa que impulsaba el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, contra usted. Recordemos que lo demandó por proferir expresiones de descrédito y deshonra, y por esto el juez había pedido que se levante su inmunidad parlamentaria. Las cosas en su lugar en este momento. Efectivamente, así fue, Milton. Mire, es lo que denunciamos desde un comienzo, ¿no? Un asambleísta, por hacer su trabajo de fiscalización, que los ciudadanos demandan que los asambleístas hagamos nuestro trabajo, un ciudadano que se siente afectado su honra demanda a un asambleísta por fiscalizar y lo denuncia ante la Corte Nacional por injuria, y este juez solicita a la Asamblea Nacional que se levante en inmunidad parlamentaria. Yo solo le planteo a la ciudadanía que nos está escuchando, esto en la época de gobiernos anteriores, Rafael Correa, Lenín Moreno, ¿se hubiesen atrevido a hacer en alguna ocasión? Jamás. En estos momentos, claro, el presidente Lasso, siempre respetuoso de la independencia de los poderes, del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo, bueno, se da paso a esta denuncia, el juez la conoce, pero hizo lo que tenía que hacer finalmente, ¿no? Solicitar la nulidad de la providencia. Primero, no solicitar levantar la inmunidad parlamentaria porque no procede dentro de las labores de fiscalización, y por otro lado, por llevar adelante un proceso prescrito, ¿no? ¿A qué cree usted que se deba, asambleísta, que el juez solicita, pese a todos los argumentos que se dieron, argumentos legales además, que se dieron de lo que tiene un asambleísta en funciones, lo que representa su inmunidad parlamentaria, para que el juez haya pedido que se levante su inmunidad? Porque una cosa es respetar, que el presidente respete, como dice, a las funciones del Estado y sobre todo al Poder Judicial, y otra cosa es que otros respeten, y otra cosa es que los jueces hacen cada cosa. Bueno, mire, muy buena su pregunta. Habría que ver un poco cuáles fueron los sucesos que ocurrieron la semana anterior y la anterior a la anterior, con el tema del Consejo de la Judicatura, con quien representaba a la Corte Nacional en ese momento, la cercanía que tiene con determinados jueces, qué es lo que pasó con la terna que presentó el presidente de la Corte Nacional ante el Consejo de Participación Ciudadana, qué pasó, por qué la retiró. Todos esos hechos, digamos, marcaron de alguna manera la agenda judicial la semana anterior, o de las autoridades judiciales la semana anterior, y bueno, finalmente yo creo que la presión que se hizo desde la Asamblea Nacional, tanto de mi parte, desde el asambleísta Fernando Villavicencio, medios de comunicación que se hicieron eco sobre este nefasto precedente que hubiese sentado un juez de la Corte Nacional en solicitar o en mantener la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria en un asambleísta por fiscalizar, ¿no? Si en estos momentos tenemos pocos asambleístas que fiscalizan, bueno, después de este precedente no íbamos a tener ninguno, ¿no? Como tres preguntas seguidas que habrá que ver quién responde, pero yo le pregunto, le devuelvo con otra pregunta. Entonces, ¿quién cree que está detrás de usted? Mire, en este caso concreto, bueno, el señor Rodríguez, porque él se siente, digamos, afligido por estas investigaciones. Yo también me sintiera perjudicada, sobre todo si es que se supone que he hecho una gran gestión, pero tengo 5 glosas en mi contra que suman $33 millones, y ni hablar de los informes de responsabilidad que existen contra la Universidad de Yachay. Y bueno, ¿quién es el principal afligido aquí? El gobierno al que representaba el señor, en este caso el gobierno de Rafael Correa, que se dice ser el gran defensor de la educación superior pública, pero creó estos elefantes blancos, porque si de verdad les hubiese interesado fortalecer la educación superior pública, hubiesen puesto esos dineros que nunca llegaron al país, dicho sea de paso, no constan registrados en el Ministerio de Finanzas, hubiese puesto esos dineros en las universidades públicas del país que tanta falta le hace. Son las 8:30, 8:32. Estamos hablando con la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero. Asambleísta, y para concluir sobre el caso Yachay, ¿qué deberá pasar con esta investigación que se hizo a la Universidad de Yachay? Mire, bueno, en estos momentos ya la investigación desde el mes de marzo
Está en Fiscalía, está en Contraloría, está en la UAFE. Sé que la Fiscalía ha abierto ya una indagación previa a raíz de mi investigación. No puedo dar más detalles de eso porque se trata de una indagación previa y en ese caso, bueno, ella lo maneja directamente la Fiscalía, sé que está haciendo su trabajo. De hecho, desde mi despacho se está anunciando ya, estamos trabajando ya en la segunda parte de este informe, porque yo he dicho que lo más grave de todo esto fue cómo se dio el financiamiento a estas universidades o para la construcción de estas universidades emblemáticas. Lo propio pasó con Coca-Cola, Sinclair y muchas más de las obras emblemáticas de la Revolución Ciudadana. Estos créditos, como le decía Milton hace un momento, nunca llegaron al país, nunca se registraron en el país. Se quedaron en China en una cuenta del Exim Bank y justamente fueron derivados a empresas chinas para que realicen las obras. Lo más grave de todo, aparte de no haber llegado el dinero al país y no estar registrados esos créditos, y eso lo corroboró el señor Rodríguez en un medio de comunicación, es que estas obras no se construyeron por parte de las empresas chinas, sino que se dio una subcontratación en violación a la ley, porque la ley solo permite una subcontratación desde el 15% a empresas ecuatorianas, que la segunda parte de mi informe va a develar quiénes son esas empresas ecuatorianas y qué nexos tenían con el gobierno de ese entonces. Bueno, hablemos ahora sí de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, empezando por el llamado que hace Guadalupe Llori al presidente de la República para deponer posesiones. Le coge la caña, como se dice, el presidente Lasso, y también habla de acercamientos con la Asamblea Nacional, guarda aparentemente la muerte cruzada, lo dijo al final. ¿Usted cómo lo recibe? Primero como asambleísta, ¿cómo lo recibe? Luego hablamos de su alineación con, obviamente, el movimiento oficialista, pero como asambleísta, como legisladora, ¿cómo lo recibe? Mire, para mí es sumamente importante que exista una estabilidad y una institucionalidad en la Asamblea. Creo que los 137 asambleístas es lo que queremos y es lo que esperamos. Los que no esperan eso y los que esperan seguir que exista habiendo caos y que siga habiendo desestabilización, bueno, no sé quién los eligió, la verdad. Pero creo que todos, y creo que hablo por todos, queremos una estabilidad en la Asamblea Nacional para poder trabajar, ¿no? Porque para eso vinimos, no para estarnos peleando, porque a los ecuatorianos no les importan las discusiones políticas, les importa esto, fiscalización y legislación alineada con la ciudadanía. Pero más allá de eso, yo me siento medianamente tranquila, y digo medianamente porque lastimosamente nos tardamos en tener un ministro de gobierno, y lo digo siempre, un ministro de gobierno de la casa, un ministro de gobierno del partido, un ministro de gobierno alineado, un hombre del presidente, que tienda puentes en general con todas las instituciones del Estado y más aún con la Asamblea Nacional, habiendo sido legislador. Creo que el ministro Jiménez está haciendo un gran trabajo. Le falta mucho por hacer, lastimosamente quedaron muchos puentes quemados y ese es su trabajo importante con la Asamblea Nacional, tender puentes, y eso no quiere decir pactos. Tender puentes quiere decir trabajar en una institucionalidad y trabajar en una agenda legislativa programática que le permita a la Asamblea cumplir con sus objetivos y al gobierno cumplir con los suyos, ¿no? Un ministro de gobierno de la casa, tardamos mucho. ¿Usted quiere decir que se perdió tiempo teniendo a Alexandra Vela como ministra? Totalmente de acuerdo. Por culpa del presidente, él la eligió. Mire, yo creo que todos tendimos un voto de confianza a la exministra Vela. Sin embargo, creemos que es importante alinearse a los objetivos del gobierno, del presidente y de las bases del gobierno que eligió al presidente Lasso. Y en este caso, creo que el ministro Jiménez está haciendo un buen trabajo. Y está haciendo un buen trabajo usted, ¿por qué no se lo ha visto, no? O sea, digamos, ayer se lo vio en público, ya porque creo que no pudo esquivarse de los medios, pero ¿está haciendo un trabajo de verdad? ¿O nos quedamos en la reunión de jefes de bancada y de ahí qué? Mire, yo creo que el ministro de Gobierno trabaja silenciosamente. En algunos casos creo que ese trabajo en silencio debe ser comunicado. Justo le iba a decir esa frase del silenciosamente. Cuando dijo el presidente ayer, es un gobierno que trabaja de manera silenciosa, y claro, lo que dice la comunicación es lo que no se comunica no existe. Entonces, decir silencioso es como que no existiera. Tampoco hay que andar haciendo relajo ni propaganda, ¿no? Obvio, no extremos, pero sí que la gente sepa, porque uno de los mensajes que le quedó a mucha gente ayer del discurso del presidente es, chuta, ha hecho algunas cosas, pero no hemos sabido.
Mire, Milton, yo creo que justamente a eso iba mi mensaje, a lo que usted acaba de recalcar en estos momentos, ¿no? Ese estado de propaganda en el que vivimos 14 años, donde sabíamos qué desayunaba, qué almorzaba y qué cenaba el presidente de la República, teníamos hasta los sábados 4 o 5 horas de letanía, etcétera. Creo que eso ya terminó, ¿no? Si eso se espera del gobierno del presidente Lasso, eso no va a ocurrir jamás. Creo que podemos hacer todos un mea culpa en torno a mejorar la comunicación, pero también estoy de acuerdo en que hay ciertos temas en que no necesariamente tienen que ser comunicados, o que la ciudadanía no quiere desayunar, almorzar y merendar política, o la ciudadanía quiere resultados, quiere respuestas y no necesariamente, perdón que diga así, pero chismes políticos. Y lo digo con todo el cariño que yo le tengo a los medios de comunicación. A veces algunos medios que cubren en la Asamblea Nacional les digo, bueno, pero pregúntenos sobre los logros, pregúntenos sobre lo que hemos hecho, qué leyes hemos llevado adelante, pero a veces insisten mucho en esta comedia política que a los ciudadanos ya los tiene cansados, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que pelean, ustedes o los medios? No, yo no digo, no creo que nadie pelea, creo que debemos hacer un trabajo mancomunado, no creo que se trate de... En el tema de la comunicación, sí, no queremos abatidas, pero tampoco queremos ausentinas. O sea, punto medio. Sí, mire, yo creo que debe haber un punto medio, es importante, y aquí yo me estoy desdoblando de mi rol de legisladora y estoy ocupando como mi rol de comunicación política, que es mi segunda profesión, aparte de ser abogada, pero más allá de ello, creo que es importante, como digo, hacer un mea culpa, comunicar mejor. Para comunicar mejor también se requiere presupuesto. Estamos siendo sumamente eficientes con el presupuesto que tiene la comunicación del gobierno, tanto SUCOM con los distintos DIRCOMs de los ministerios. Lo propio estamos haciendo desde la bancada del Acuerdo Nacional. Creo que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden mejorar incluso sin mucho presupuesto, y allá apuntamos para el segundo año de gobierno. 8:39. Estamos conversando con Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta, creo. Asambleísta. Y bueno, respecto al tema político, el presidente aceptó ayer en su discurso esta mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero pese a ello llamó a los legisladores a construir consensos, y bueno, también mencionó que no va a convocar a la muerte cruzada para adelantar las elecciones. En ese contexto, ¿hacia dónde apunta la política, las relaciones políticas del Ejecutivo frente al Legislativo? Ahora que usted dice, contamos con un ministro de Gobierno que sí hace su trabajo. Mire, yo creo que las relaciones principales es del ministro de Gobierno, que tiene que rearmar todas estas relaciones que lastimosamente no quedaron en las mejores relaciones o en las mejores circunstancias, no solamente con la Asamblea Nacional, con las distintas instituciones del Estado, los distintos poderes del Estado, los distintos sectores de las organizaciones sociales, los bananeros, los trabajadores, el sector de la CONAIE, el sector de los docentes, el sector de los médicos, etcétera, ¿no? Es importante que el gobierno establezca estos canales de diálogo, lo siga haciendo, y creo que el tema de la muerte cruzada, si bien es una herramienta, como lo dijo el presidente de la República ayer, que está ahí, no es una herramienta que se baraja en estos momentos, no en el corto ni en el mediano plazo, porque no se trata de llegar al gobierno, no es sano para el país volver nuevamente a elecciones, una inestabilidad política, económica y jurídica, que lo que va a hacer es poner en pausa la inversión y la atracción de oportunidades, que es lo que está buscando el presidente Lasso en estos momentos, ¿no?